Sin dudas que Liverpool hizo un gran esfuerzo contratando jugadores para poder seguir compitiendo en el fútbol inglés y europeo. Es así, cuando hicieron una gran inversión por dos jugadores que venían haciendo grandes cosas con sus anteriores equipos, teniendo por un lado a Florian Wirtz y a Alexander Isak. Para desgracia de ambos jugadores, en estos primeros meses de temporada han quedado muy al debe. Ya están recibiendo sus primeras críticas, sumado al irregular momento del equipo de Slot, lo que ha provocado la pregunta sobre si realmente debieron traerlos o fue un despropósito total el pagar sumas tan altas por ambos jugadores, considerando que mantenían una plantilla bastante sólida, dejando ir pilares que en la actualidad son mucho más valorados por su aporte a un Liverpool que yace algo perdido, con el miedo de culminar la temporada sin sumar títulos en sus vitrinas después de tal gasto millonario, con el propósito de dominar Inglaterra y el fútbol europeo en su totalidad. Soy Dr. Food y hoy te presento ¿qué rayos pasa con Isak y Wirtz en Liverpool? En el pasado mercado veraniego, Liverpool invirtió un total de 482 millones de euros en sus fichajes, en estos incluyendo el traspaso de Florian Wirtz por 125 millones de euros y el de Alexander Isak por 145 millones de la divisa europea. Dos jugadores que llegaron a Liverpool con un alto cartel y altas expectativas, considerando que el volante alemán fue genio y figura en el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, convirtiéndose en una de las últimas grandes joyas de su fútbol, además de ser objeto de deseo de importantes clubes como Bayern Múnich y Real Madrid. Fue el cuadro red quien puso más dinero, no le importó absolutamente nada, queriendo sí o sí al joven de 22 años, con el fin de poder darle mayor dinamismo al medio campo. Con la salida de Luis Díaz del equipo, el mismo Wirtz podría ser su reemplazante jugando por el extremo izquierdo, pero precisamente ese viene siendo uno de los puntos que más le vienen afectando en sus primeros cotejos con el uniformado de Liverpool. Ante el buen rendimiento de Dominik Szoboszlai y los chispazos de Cody Gakpo, el alemán ha quedado más que expuesto dentro del equipo. Hasta la fecha de edición de este video suma la cantidad de 11 partidos jugados, en los cuales no ha podido convertir goles y solo ha aportado con una asistencia. Con la millonada que pagó Liverpool por él, se podría intuir que su titularidad iba a ser absoluta. Sin embargo, con el pasar de los partidos fue perdiendo relevancia. Nunca supo aprovechar sus chances de manera concreta y aunque tenga destellos de calidad, no ha sido suficiente considerando todo lo que invirtieron en su traspaso. En Inglaterra ya lo vienen criticando de una manera muy sólida, apodándolo como el agente 007, aludiendo a sus primeros 7 partidos donde no sumaba ni goles ni asistencias. En 2024 fue el mejor futbolista de la Bundesliga, mientras que para 2025 recibió el premio al mejor jugador de la temporada de la Bundesliga por la VDV, es decir, el sindicato de futbolistas profesionales de Alemania. Entonces, ante todos sus antecedentes, era evidente que la exigencia a este jugador iba a ser muy alta. No ha estado a la altura del llamado, y aunque muchos digan que la adaptación entra al debate, para mí eso no es una excusa, mucho más considerando los altos montos invertidos en cada jugador, en este caso, siendo Florian Wirtz la segunda venta más cara en la historia de un club de la Bundesliga y el segundo más caro en la historia de Liverpool. Un desastroso inicio de temporada, que empeora considerando que también tiene un historial de complicadas lesiones y que de alguna manera los que nunca caminarán solos no tomaron en cuenta a la hora de pagar tanto por su traspaso. Si el despropósito fue con Florian Wirtz, lo fue más aún con Alexander Isak, un jugador que llegó de una forma más que mala a Liverpool, luego de entrar en rebeldía contra Newcastle United para que lo dejaran salir. Sus términos con las urracas no fueron nada de buenas. Estuvo meses en el tira y afloja, mientras que las ofertas de Liverpool no convencían del todo al cuadro de Newcastle para dejar ir al centro delantero sueco. Cabe destacar que su fútbol fue un pilar en esta nueva era en el equipo, llegando para 2022 desde Real Sociedad y respondiendo de inmediato al llamado de la Premier League. Sumó un total de casi 3 campañas en Newcastle, en las cuales fue una verdadera máquina de anotar goles, anotándole a Liverpool, dándole títulos al club después de años de sequía y anotando 62 goles en sus 109 presentaciones. Era un ícono para el equipo, querían seguir contando con su presencia en el crecimiento que viven durante estos años, pero el sueco no sentía lo mismo, hizo hasta lo imposible para incomodar a la dirigencia, la afición
afición, decepcionada, mostraba su malestar, no se presentó a la pretemporada y todo buen rastro de empatía se disipó con su decisión de partir lo antes posible. Liverpool presentó varias ofertas, pero Newcastle pedía arriba de 170 millones de euros, un monto que desde Liverpool no estaban dispuestos a pagar, pero luego de tanto revuelo, terminaron llegando a un acuerdo por 145 millones de euros, llegando al cuadro red para ser su nuevo goleador, olvidando las malas experiencias con Darwin Núñez. Lamentablemente para el atacante sueco, las cosas no vienen saliendo nada de bien. Se le ve perdido, con la pólvora mojada. No es ese delantero chispeante que vimos en sus campañas anteriores junto a las Urracas. Se le pedía responder de inmediato, sin embargo, eso no ha sido posible, registrando solo un gol en sus primeros 7 cotejos, mientras que su competencia, Hugo Ekitike, lleva 5 anotaciones en 11 partidos, teniendo un mejor promedio, y eso que dejó de ser estelar una vez llegó Alexander Isak al equipo. Como se mencionó anteriormente, se sabe que recién inicia la temporada y tiene mucho tiempo para encontrar su mejor estado de forma, pero personalmente creo que esto ya lo vimos en el pasado. Este tipo de altos fichajes pocas veces tienden a funcionar, y mucho más cuando son realizados de una forma algo apurada y sin medir consecuencias. Realmente Lucho Díaz es menos que Virs, o Isak está haciendo más que Darwin Núñez en sus primeros cotejos junto a Liverpool, tomando en cuenta que el charrúa en sus primeros 7 cotejos como red llevaba la suma de 3 goles y 1 asistencia. De igual manera, esto va mucho más allá. El sistema de slot no está funcionando, ha perdido el rumbo, no tiene respuestas y sus principales figuras no están respondiendo como deberían, recayendo radicalmente las críticas de los más nuevos, quienes cargan con un peso que los indica como fichajes millonarios, exigiendo que sean eficientes desde un primer día, por todo lo que se ha hablado de ellos y por el alto monto que pagó Liverpool en el mercado veraniego. Esto ya se vio hace algunas campañas atrás, pero con Chelsea, cuando decidieron ir y pagar millonadas por jugadores que no llegaron a responder como se esperaba. Tuvieron que pasar años para que fueran futbolistas eficientes en Stamford Bridge, pero los Reds requieren resultados inmediatos. Florian Wirtz debe comenzar a ser ese desequilibrante jugador que fueron a buscar y que tanto mostraba ser en Bayer Leverkusen, e Isak tiene que comenzar a anotar goles tal cual en su pasado por Newcastle. De no ser así, pueden culminar como uno de los mayores fracasos en la historia del club, e incluso como una de las peores inversiones en la historia del fútbol de la Premier League, marcando un real fiasco ante la expectación creada en torno a ellos por las altas sumas que se pagaron en el mercado veraniego. Pero tú cuéntame, ¿de quién debería hablar en el próximo video de esta sección? Déjame tu comentario. Si te gusta el contenido del canal, apóyame con tu like y suscríbete. De acá te mando un saludo, un abrazo de gol y hasta pronto, futbolero.